El 14 de octubre de 2023, un eclipse solar anular cruzará por varios países de Norte, Centro y Sudamérica. Será visible en partes de Estados Unidos, México y Honduras, además de otras zonas geográficas de nuestra región que más adelante mencionaremos. Este fenómeno ocurre cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol. Dado que podrá observarse en nuestro país, pedimos al profesor de la Facultad de Ciencias Espaciales de la UNA, David Espinosa, que nos ayude a entender lo que es un eclipse, qué tipos existen y cómo se preparan desde la academia para la observación de este fenómeno. Un eclipse es cuando la sombra de un objeto o un astro toca otro astro. Tenemos los eclipses de sol y los eclipses de luna. Los eclipses de sol ocurren cuando la luna se interpone entre los rayos del sol y la Tierra. Esto no ocurre todo el tiempo y la sombra que hace la luna no nos toca todo el tiempo de la misma manera. Pero dependiendo de cómo esta sombra toque a la superficie de la Tierra, pues podemos tener eclipses totales, eclipses parciales y eclipses anulares. Esto solo ocurre en la zona donde esta pequeña parte de la sombra toca la superficie. No todos los lugares en la Tierra van a ver el eclipse de manera igual. Entonces, cuando la sombra toca esta pequeña porción de la Tierra y conforme se va moviendo sobre la superficie, las personas que están por debajo de la sombra podrán apreciar este fenómeno natural. Dependiendo del eclipse que se puede dar en el sistema Sol-Tierra-Luna, pues puede haber un eclipse lunar que es básicamente cuando la sombra de la Tierra tapa a la Luna. También esto necesita condiciones especiales porque la Luna no todo el tiempo pasa en el mismo plano que se hace entre el Sol y la Tierra. Entonces, cuando la Luna está justo en ese plano y pasa por la sombra de la Tierra, entonces ocurre un eclipse de Luna. Este no es el caso que vamos a tener el próximo 14 de octubre, que es un eclipse de Sol. El eclipse de Sol es cuando la sombra de la Luna toca a la Tierra. Y esto ocurre cuando el sistema se alinea, como les decía, con el plano del Sol y la Tierra. Pero esto no ocurre todo el tiempo, solo ocurre en ciertas ocasiones. Entonces, cuando ocurre y la sombra de la Luna toca a la superficie de la Tierra, tenemos un eclipse de Sol. Dependiendo de qué parte de la sombra del eclipse toque la superficie de la Tierra, podemos observar diferentes eclipses. Hay tres zonas en la sombra: la umbra, la penumbra y la antumbra. Dependiendo también de la distancia a la cual se encuentre la Luna de la Tierra, pues cierta parte de la umbra puede tocarnos o puede tocarnos la antumbra. Y esto depende del movimiento de la Luna alrededor de la Tierra, porque a veces está más cerca, lo que se llama un perigeo, y a veces está más lejos, lo que se llama un apogeo. Entonces, cuando la Luna está más lejos, es posible que no nos toque la parte que se llama la umbra, sino que nos toque otra parte que se llama la antumbra, lo cual nos da un eclipse anular como el que estamos viendo. Repetimos, esto ocurre cuando la Luna está más alejada de la Tierra. Aquí en la imagen podemos ver las tres partes: umbra, penumbra y antumbra. Entonces, cuando la Luna está suficientemente alejada, no nos toca la umbra. Cuando nos toca la umbra en la superficie de la Tierra, tenemos un eclipse total. Las partes cubiertas por la penumbra son un eclipse parcial. Pero en ocasiones especiales, si la Luna está mucho más alejada de la Tierra, entonces tenemos que nos toca la antumbra y tenemos un eclipse anular como el que vamos a tener el 14 de octubre.
En el caso de Honduras, ¿en qué departamentos y ciudades podrá ser visto en su máxima expresión? Próximo 14 de octubre vamos a tener un evento de un eclipse anular, el cual va a pasar por nuestro territorio nacional y el eclipse comenzará a venir desde el norte del continente y conforme vaya pasando el día, cerca del mediodía se irá acercando al Caribe y pasará cerca de las zonas de las islas de la Bahía, Atlántida y Olancho, pasando por Nicaragua, donde será el máximo al mediodía, y luego seguirá hasta América del Sur. Es importante recalcar que el máximo en Honduras se va a ver en los departamentos de Islas de la Bahía, sobre todo en la isla de Utila, en el departamento de Atlántida, en La Ceiba, por ejemplo, y en el departamento de Olancho, donde será el máximo en Honduras, cerca de la ciudad de Catacamas. Y luego pues saldrá por la frontera de Nicaragua. Las horas del máximo serán entre 11:30, o las horas que estarán en el territorio nacional será entre 11:30 y 12 del mediodía. La Facultad de Ciencias Espaciales de la Universidad Autónoma de Honduras se está preparando para mandar 3 equipos o 3 expediciones a 3 partes del territorio nacional para poder observar el eclipse con filtros especiales para el Sol y con telescopios. Estos lugares serán en La Ceiba, en Catacamas, y también tendremos un evento aquí en el campus de la ciudad universitaria. Cabe recalcar que las expediciones de La Ceiba y Catacamas son los que podrán observar el máximo del eclipse. En Tegucigalpa solamente se podrá observar como un eclipse parcial. O sea que si desean ver el evento en su máximo, deberán movilizarse a las zonas de los departamentos de Atlántida y de Olancho. Eventos espaciales como este, que será visible en el territorio hondureño, llama la atención de todos. Es algo que definitivamente no puede pasar desapercibido. Sin embargo, se pide prudencia y seguir las recomendaciones para que este sea observado sin poner en riesgo nuestra salud. Es muy importante decirle a toda la ciudadanía del país y del mundo que por favor nunca vean directamente al disco solar. Es peligroso y pueden dañarse los ojos. Es importante que si quieren observar el evento, busquen ayuda profesional como el Departamento de Astronomía y Astrofísica para saber qué filtros pueden usar para ver de manera directa. O también, si quieren observar con telescopio, nosotros vamos a facilitar telescopios con filtros especiales que protegen de la luz del sol. Muy importante y recalcarlo, nunca deben observar a ojo desnudo el disco del sol en ninguna etapa de un eclipse anular, porque nunca se cubrirá el disco completamente. Entonces, por favor, el próximo 14 de octubre, no observen directamente al sol, y si quieren observar, busquen ayuda profesional para decirles qué filtros pueden usar y qué herramientas pueden usar para observarlo, ya sea solamente con el ojo o con binoculares o con telescopios. Tengan mucho cuidado de observar directamente al sol. Los eclipses son fenómenos que hemos seguido desde hace mucho tiempo los astrónomos, porque nos señalan y nos indican cómo es el universo. Los eclipses es un fenómeno que nos demuestra, por ejemplo, cómo está ordenado el sistema solar, qué forma tiene la Tierra, qué forma tiene la Luna. Y el poder predecirlos es un triunfo de los modelos físicos que nosotros hemos planteado. Por eso
se siguen observando porque es una manera de demostrar a las nuevas generaciones cómo los modelos que hemos creado mediante la ciencia funcionan y hacen predicciones sobre lo que vamos a observar en la superficie de la Tierra. Son fenómenos naturales que nosotros podemos predecir, y no solamente nosotros, sino que desde tiempos muy antiguos ya se podían predecir porque son cíclicos, y esos ciclos, aunque nuestros antepasados no los conocieran a fondo cómo ocurrían, nosotros ahora sí, y está basado en modelos científicos, lo cual pues sirven como prueba de que la ciencia puede ser utilizada como una herramienta para conocer nuestro ambiente. A los interesados en observar este fenómeno de la mano con los profesionales, se les invita a estar pendientes de las actividades de la Facultad de Ciencias Espaciales y, en la medida de lo posible, participar de lo que desde ya se está preparando. Quiere ver el evento, si quiere acudir a uno de los campamentos que vamos a hacer en La Ceiba, en Catacamas o en Tegucigalpa, que se aboquen a la Facultad de Ciencias Espaciales, al Departamento de Astronomía y Astrofísica, Departamento de Astronomía, para que busquen la información. Estén pendientes también de nuestras redes sociales y de la página en internet de la facultad para tener más información sobre los diferentes eventos que vamos a tener. Para los que no puedan desplazarse, les recordamos que siempre vamos a tener un equipo aquí en la ciudad universitaria para poder ver el eclipse de manera parcial.